Razones de su adicción al diseño de carretera. La carretera se define como una curva alabeada en el espacio, con el objetivo de garantizar un recorrido espacial continuo, cumpliéndose en ella todos los principios y normas del arte de proyectar. Las carreteras deben cumplir consideraciones de tipo económico, características del terreno y objetivo del proyecto. En cuanto a su trazado, que éste sea directo entre los puntos extremos a enlazar, cumpliendo en él todos los principios y normas de ingeniería que permitan obtener una obra vial resistente, segura, duradera, funcional, económica y de apariencia agradable ante los ojos del conductor. Sobreancho. El sobreancho se define como el ancho adicional de calzada en curva requerido para la circulación cómoda y segura de los vehículos. Dicha dimensión depende básicamente del radio de giro mínimo de curva, tamaño del vehículo y trayectoria del neumático trasero. Para determinar el ancho de camino barrido por un vehículo al transitar en curva, se debe tener en cuenta que las ruedas traseras no siguen la trayectoria descrita por la delantera. Este fenómeno se conoce como off-tracking o ancho ocupado por los neumáticos de un vehículo al realizar un giro. Sobreancho, longitud de transición y desarrollo del sobreancho. Un alineamiento continuo en los bordes de la calzada, el sobreancho debe desarrollar gradualmente a la entrada y a la salida de las curvas, a la siguiente manera: demarcar a cada lado el ancho proyectando de Berman, dividir la franja central restante en dos posiciones iguales. El punto central corresponde al eje de la calzada a demarcar.
Radio mínimo. El diseño de curvas horizontales debe presentar una relación adecuada entre velocidad de diseño, radio curva, peralte y fricción lateral. Cuando un vehículo se desplaza sobre una curva de radio a una velocidad específica, experimenta una fuerza centrífuga que tiene que empujar el vehículo de peralte a la curva. Es decir, que la fuerza centrífuga es contrarrestada opuesta a la fuerza centrípeta, que actúa hacia el centro de la curva y es responsable de desviar continuamente la dirección del vehículo en trayectoria circular. La expresión matemática que permite mantener el equilibrio entre dichas fuerzas se encuentra en la ecuación siguiente, que sería VCH al cuadrado entre 127 por R menos F. Para evaluar la condición de un equilibrio en una curva es necesario analizar la estabilidad del vehículo ante condiciones de deslizamiento o desplazamiento vehicular. Se debe tener presente que un desplazamiento del automotor hacia el exterior de la curva se genera por velocidad excesiva, insuficiencia del peralte o por bajo de adherencia de neumáticos pavimentos. Por el contrario, un deslizamiento hacia el interior de la curva es ocasionado generalmente por un peralte excesivamente pronunciado. Dichos escenarios indican la necesidad de proporcionar condiciones adecuadas en diseño geométrico de curvas. Ok. El radio mínimo corresponde entonces al valor límite de la curvatura requerido para una velocidad específica de acuerdo con un valor máximo del peralte y de fricción lateral. La implementación del radio mínimo debe evitarse solo ser requerido en situaciones extremas donde sea posible aplicar radios mayores. El cálculo del radio mínimo se realiza con la ecuación, cual se determinó a partir de la ecuación y tal que se había mencionado antes el criterio de la seguridad de deslizamiento. Como ven, la primera ecuación era la de acá arriba, la segunda acá, que sería radio mínimo VSH al cuadrado entre 127 entre E max más fuerza max.
Métodos para determinar el valor de sobreancho. Para determinar el ancho barrido requerido por los vehículos al realizar un giro, se debe calcular la proyección de la parte externa del voladizo delantero y la trayectoria descrita por la rueda interna trasera, a partir de radios mínimos de giro de acuerdo con velocidades de diseño establecidas como el método de ASCII, formulación geométrica, método basado en análisis trigonométrico a cada una de las unidades que componen un vehículo para obtener el radio interno y externo del ancho de barrido en curva. Ecuación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, establecida en su Manual de Campo para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas Frágiles y la cual fue desarrollada por Cain Langdon. Método de viraje, procedimiento indicado por Da Silva. Método DNV, método de simulación con software, procedimiento que ha sido recomendado por especificaciones manuales y normas de diseños de carreteras, como por ejemplo la norma 3.1-1C de España. Método iterativo por coordenadas.